Mi hija canceló mi cita con el oncólogo después de 3 meses de espera para llevar a su suegra al spa de Salou durante 6 horas. Perdí esa cita. Mi cáncer avanzó. 2 meses más tarde descubrí que no fue un descuido. Fue el primer paso de un plan cuidadosamente diseñado para quedarse con todo lo que construí en 45 años de trabajo. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito y de activar la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias reales que conmueven. Dale me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de España me estás viendo. Me llamo Ramón Castaño Luján. Tengo 72 años y trabajé toda mi vida como maestro de obra en Zaragoza. Levanté casas, bloques de pisos y urbanizaciones enteras. Cada euro que gané fue con sudor, con las manos manchadas de cemento y el orgullo de haber sacado a mi familia adelante sin deberle nada a nadie. Mi esposa, Ana Beltrán, falleció en diciembre de 2020 tras un derrame cerebral. Me quedé solo con mis 2 hijos. Carolina, 40 badabaseta ya takahi. Carolina la mayor siempre fue muy cercana a su madre, o al menos eso creí. Tras la muerte de Ana, comenzó a visitarme cada semana, a traerme tuppers con comida, a organizar mis pastillas y a acompañarme a las revisiones médicas. Yo se lo agradecía de corazón. Tomás, que vive en Valencia con su familia, llamaba con frecuencia, pero no podía venir tan a menudo. En 2022, Carolina se casó con Julián Bernal, un asesor inmobiliario. Desde el primer día, me pareció alguien demasiado interesado en mis propiedades. La casa de Zaragoza, el apartamento en Salou y la pequeña finca en Cariñena. Pero cerré los ojos. Por amor a mi hija. En febrero de 2024, comencé a notar un cansancio inusual, dolores abdominales y pérdida de peso. Mi médico, el doctor Ruiz, me mandó pruebas. El 12 de marzo me dieron el diagnóstico. Cáncer de páncreas en estadio 2. Me derivaron al Hospital Clínico Universitario, Lozano Blesa. Me dieron cita para el 15 de junio, tras 3 meses de angustiosa espera. Carolina conocía cada detalle, cada informe, cada palabra del médico. Y aún así, el día señalado, canceló la cita para llevar a su suegra al spa. Aquel gesto, que me pareció egoísta, escondía algo más oscuro que yo aún no imaginaba. Después del diagnóstico, le pedí expresamente a Carolina que me ayudara con el transporte para esa cita crucial, porque ya no me sentía seguro conduciendo con el nivel de fatiga y los analgésicos que tomaba. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: «Papá, cuenta conmigo. Es lo más importante. Mamá querría que te cuidara». El 14 de junio, un día antes de la cita, la llamé para confirmar la hora. «Tranquilo, papá. Paso a recogerte a las 8. Tu cita es a las 9:30. Llegaremos con tiempo de sobra», me aseguró con voz cariñosa. Esa noche apenas dormí. No era miedo al diagnóstico detallado que me darían, sino una extraña esperanza de que por fin empezaría el tratamiento adecuado. A las 6 de la mañana del 15 de junio ya estaba de pie. Me duché con dificultad, me puse ropa cómoda y preparé una carpeta con todos mis informes médicos ordenados cronológicamente. A las 7:30 ya estaba sentado en el sofá de mi casa en Zaragoza. A las 8:15 me extrañó que Carolina no hubiese llegado. La llamé. El teléfono sonó 6 veces antes de que contestara. «Papá, lo siento mucho», dijo tranquila, «pero no voy a poder llevarte». Surgió algo urgente con Julia. Julia Bernal era su suegra, una mujer de 64 años en perfecto estado de salud. «¿Qué ocurrió?», pregunté preocupado. «Nada grave. Es que tiene una cita en el spa de Salou y su coche está en el taller. Necesito llevarla. Se pone muy nerviosa si pierde estas citas». El mundo se detuvo. «Carolina, mi cita con el oncólogo es hoy. Llevo 3 meses esperando». «Ya lo sé, papá, pero puedes llamar y reagendar. Julia tiene prioridad hoy. Ella cuenta conmigo».
Julia tiene prioridad. Esas 3 palabras quedaron grabadas en mi mente. No grité, no rompí nada. Solo respondí, entiendo. Y colgué. Me quedé sentado mirando mi carpeta médica. Pensé en Ana, pensé en los valores que tratamos de inculcar a Carolina durante 41 años. Luego cogí el teléfono y llamé a un taxi. Eran las 8:25. El Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa estaba a unos 25 minutos. El conductor, un hombre mayor llamado Sebastián, notó mi dificultad al subir. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó. Tengo cáncer y llego tarde a mi cita, respondí. Él asintió y condujo con urgencia, sin saltarse una norma. Llegué a las 9:14. Le di 30 euros por una carrera de 18 y le dije que se quedara el cambio. Mucha suerte, señor, me deseó. Subí como pude hasta la planta de oncología. La recepcionista revisó el sistema. Señor Castaño, su cita era a las 9:30. Dijo la recepcionista con tono correcto pero inflexible. Llegó 15 minutos antes, pero el protocolo exige presentarse 30 minutos antes para el registro y la preparación del historial. Lamentablemente, el doctor Serrano ya está atendiendo al siguiente paciente. Su espacio se perdió. Intenté razonar. Patricia, así decía su placa, era joven, educada y empática, pero firme. Lo siento muchísimo, señor Castaño. Entiendo su situación, pero estas son normas estrictas. Hay lista de espera de meses. Revisó su calendario digital. Tengo un hueco disponible el 18 de agosto. 2 meses más, 60 días adicionales con un tumor creciendo dentro de mí. Tomo esa fecha. Respondí en voz baja. Regresé a casa en otro taxi. No sentí rabia. Sentí algo mucho más frío, claridad. Mi mente de constructor, acostumbrada a detectar grietas en muros y calcular cargas, empezó a trabajar. Carolina no había olvidado la cita. No hubo confusión. Ella sabía exactamente lo que hacía. La pregunta era, ¿por qué? Al llegar a casa, preparé un té y me senté en mi sillón preferido, el mismo que Ana compró hace 30 años. Cerré los ojos y repasé mentalmente los últimos años. Tras la muerte de Ana, Carolina fue mi refugio. Visitas largas, conversaciones sinceras, cuidado constante. Pero desde su boda con Julián en 2022, todo empezó a cambiar. Las visitas se acortaron, las llamadas se volvieron más frías. Y Julián comenzó a hacer preguntas demasiado específicas. Ramón, todavía tienes la finca de Cariñena. Y el apartamento de Salou está a tu nombre. ¿Has pensado en actualizar el testamento desde que mamá falleció? En su momento lo tomé como simple curiosidad familiar. Ahora, todo encajaba en un patrón que no quería ver. A las 3 en punto sonó el timbre. Era Dolores Martínez, mi vecina del quinto, una mujer de 73 años que conocía a Ana desde hacía décadas. «Ramón, ¿no tenías hoy tu cita importante?», preguntó extrañada. «Se canceló», respondí seco. Dolores frunció el ceño. «Qué raro. Esta mañana vi a Carolina pasar con su suegra, Julia, por tu calle. Eran las 9:05. Iban riéndose a carcajadas. Sentí como el estómago se me encogía. Carolina había pasado frente a mi edificio a la misma hora en que yo iba en taxi al hospital. «¿Estás bien, Ramón?», preguntó Dolores al verme pálido. «Sí. Gracias por decírmelo». Esa tarde, por primera vez, tomé un cuaderno y lo anoté todo. Fecha, hora, palabras, miradas, detalles. Sabía que lo que había empezado no era un simple olvido. Era el comienzo de algo mucho más oscuro. Anoté la conversación telefónica palabra por palabra. La llamada con Carolina, el testimonio de Dolores, el coste del taxi, el nombre del conductor. Sebastián. Como maestro de obra,
Sé que la documentación precisa puede evitar que un edificio se derrumbe. O, en este caso, que mi vida se viniera abajo sin pruebas. Intuía que necesitaría todo esto. A la mañana siguiente, Carolina me llamó. «Hola, papá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la cita de ayer?», dijo con tono ligero, como si preguntara por el tiempo. «La perdí. Llegué 15 minutos tarde. Me reagendaron para agosto». Hubo un silencio brevísimo. «Oh, qué lástima. Bueno, al menos ya tienes otra fecha. Seguro no es tan grave esperar un poco más, ¿verdad? Un tumor de páncreas. Y para ella, no es tan grave esperar un poco más». «Claro, Carolina, no es grave», contesté con voz serena. Colgué y añadí cada palabra al cuaderno. Después marqué el número de Tomás en Valencia. «Papá, justo estaba pensando en llamarte. ¿Cómo fue la cita con el oncólogo?». La preocupación en su voz me atravesó como un golpe seco. Le conté todo. La cancelación de Carolina, el tasiasias, la cita perdida, los 2 meses de espera añadidos. Al otro lado de la línea hubo un largo silencio. «Papá, necesito contarte algo que llevo semanas guardando», dijo Tomás respirando hondo. «Hace 3 semanas vine a Zaragoza por trabajo. Pasé por casa de Carolina sin avisar. Julián estaba en el jardín hablando por teléfono. No me vio llegar. Lo escuché decir, palabra por palabra: «Necesitamos resolver la situación del viejo pronto. Cada mes que pasa es dinero que se evapora en medicinas y gastos médicos innecesarios». Cuando me vio, colgó enseguida y dijo que era un cliente. Pero no sonaba como un cliente. Le pedí a Tomás que también lo documentara por escrito, con fecha y detalles. Aceptó sin dudar. Durante las siguientes 8 semanas, hasta la nueva cita médica, me convertí en observador silencioso de mi propia vida. No confronté a Carolina. Solo observé. Sus visitas eran ahora cada 10 o 12 días. Breves, superficiales. El 29 de junio, día del cumpleaños de Ana, siempre íbamos juntos al cementerio. Este año me escribió un mensaje. «No puedo. Julia necesita ayuda con una comida familiar». Fui solo en taxi. Pasé 2 horas hablándole a la tumba de mi esposa. El 12 de julio era la boda de una prima de Julián. Carolina me había invitado semanas antes. 2 días antes me llamó. «Papá, sobre la boda del sábado, hubo un problema con las mesas. No hay espacio para ti, papá. Ya sabes cómo son estas cosas. Las familias grandes complican la organización», me dijo Carolina 2 días antes de la boda de la prima de Julián. Pero Tomás, que también había sido invitado, me contó después que en la recepción había al menos 15 asientos vacíos. Carolina simplemente había decidido no llevarme. Como siempre, lo documenté todo. Fechas, conversaciones, testigos. Mi cuaderno se llenaba día tras día. El 23 de julio recibí una llamada de mi banco, Banco Santander, sucursal de Zaragoza Centro. La gerente, Cristina Paredes Moreno, me conocía desde hacía 15 años. «Don Ramón, disculpe que lo moleste. Su hija Carolina vino ayer a hacer consultas sobre sus cuentas. Preguntó si usted tenía poderes otorgados a alguien y qué documentación se necesitaría para que ella pudiera gestionarlas por su condición de salud. Por protocolo no le di ninguna información, pero quería informarle personalmente». «Le agradezco muchísimo, señora Paredes. Bajo ninguna circunstancia autorice ningún movimiento sin mi presencia física y mi confirmación directa». Ella me aseguró que así sería. Anoté también esa conversación en mi cuaderno. El 5 de agosto, Tomás vino desde Valencia para pasar el día conmigo. Hicimos la compra, limpiamos el piso y organizamos mis medicamentos. Durante la cena, me miró con preocupación. «Papá, ¿hay algo más que no me hayas dicho? La semana pasada llamé a Carolina para coordinar tu cita del 18. ¿Sabes lo que me respondió? Que no hacía falta que viniera,
que exageras la gravedad de tu enfermedad, que a tu edad los médicos siempre encuentran algo para recetar y cobrar. Hablaba de mi cáncer como si fuera un resfriado inventado. Era evidente. Estaba construyendo una narrativa para desacreditarme. Tomás, necesito que confíes en mí. Está pasando algo que aún no comprendo, pero lo averiguaré. No la confrontes todavía. Él asintió, aunque vi preocupación profunda en su mirada. El 14 de agosto, 4 días antes de la cita oncológica, Carolina apareció en mi piso sin avisar. Venía acompañada de Julián. Era la primera vez en meses que él se presentaba. Ramón, qué gusto verte. Te noto más delgado, dijo con tono fingidamente amable. Carolina me ha contado que has estado un poco deprimido. Se sentaron en mi salón. Julián tomó el control de la conversación mientras Carolina permanecía en silencio. Ramón, hemos estado pensando. Este apartamento es demasiado grande para ti solo. Hay residencias estupendas donde tendrías compañía, actividades, atención médica. ¿Y qué pasaría con mi apartamento?, pregunté con voz neutra. Bueno, podrías transferirlo a nombre de Carolina. Ella lo mantendría y se ocuparía de todo. Tú no tendrías que preocuparte por nada, dijo Julián, sonriendo como si me ofreciera un regalo. Es una idea interesante. Déjame pensarlo, respondí con calma. Intercambiaron miradas satisfechas, y yo, en silencio, añadí otra página a mi cuaderno. Se quedaron apenas 20 minutos más, y luego se marcharon. En mi cuaderno escribí con letra clara, 14 de agosto. Carolina y Julián proponen residencia y transferencia de propiedad. El plan se clarifica. 3 días después, el 17 de agosto, llamé a un abogado de confianza. El 18 de agosto de 2024 llegó finalmente la cita. Esta vez no dependí de nadie. Contraté un servicio de transporte médico privado que me recogió a las 8 en punto de la mañana. Llegué al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa con 40 minutos de anticipación. El conductor, Miguel Ortega Silva, un hombre amable de unos 50 años, me ayudó hasta la recepción de oncología. Le pagué 50 euros y le dejé mi número por si necesitaba sus servicios más adelante. La consulta con el doctor Serrano Rivas fue devastadora y reveladora a la vez. Era un hombre de unos 50 años, calvo, con gafas metálicas y un tono directo que no buscaba endulzar la realidad. Puso mis estudios de marzo junto a los nuevos análisis. Señor Castaño, lamento decirle que el tumor ha progresado considerablemente en estos 5 meses, desde el diagnóstico inicial, dijo señalando las imágenes en la pantalla. En marzo teníamos un tumor localizado de unos 3 centímetros, estadio 2A. Ahora mide 4,7 centímetros, con afectación de ganglios linfáticos regionales. Oficialmente es estadio 2B, en el límite con estadio 3. El retraso de 2 meses había permitido que células cancerosas se extendieran a estructuras vecinas. Si hubiéramos comenzado en junio, las probabilidades de cirugía curativa eran del 65%. Ahora estamos en el 42%, añadió con franqueza. Doctor Serrano, respondí con voz firme. Necesito que todo esto quede documentado con absoluta precisión. Fechas exactas. Diagnóstico inicial, primera cita programada, fecha real y cómo afectó al pronóstico. Me miró con respeto profesional. Por supuesto, señor Castaño. Tiene derecho a toda la información. Le prepararé un informe técnico detallado. Digamos que necesito dejar constancia de decisiones tomadas por terceros, contesté. Él asintió. Mientras tanto, debemos iniciar quimioterapia neoadyuvante inmediatamente. 6 ciclos de 21 días cada uno. Empezaríamos la próxima semana. Acepté sin dudar. Firmé los documentos. Me entregó un informe clínico de 3 páginas con mi situación actual y el pronóstico. Guardé esos papeles como si fueran oro. Al salir de la consulta, llamé de inmediato a Tomás, que estaba esperando mi llamada en Valencia. Tomás, necesito pedirte algo importante.
Quiero que vengas a Zaragoza este fin de semana. Hay asuntos que debemos resolver juntos. Llegaré el viernes por la noche, papá. Quédate tranquilo, me dijo Tomás con voz firme. Durante el trayecto de regreso a casa con Miguel, el conductor del servicio médico, tomé una decisión. Saqué mi teléfono y busqué abogados especializados en derecho de familia y sucesiones en Zaragoza. Encontré el Bufete Mendoza y Asociados, con excelentes referencias en protección patrimonial para personas mayores. Llamé desde el coche. Bufete Mendoza, buenos días, respondió una secretaria eficiente. Le expliqué que necesitaba una consulta urgente sobre planificación sucesoria y posibles situaciones de abuso económico familiar. Me ofreció cita para el 22 de agosto a las 11 de la mañana con el abogado principal, don Felipe Mendoza Ruiz. Acepté sin dudar. Al llegar a mi piso, Dolores me vio entrar y bajó enseguida a preguntar cómo había ido. Le conté, a grandes rasgos, el pronóstico. Se llevó las manos a la boca. «Ay, Ramón, lo siento tanto. ¿Carolina ya lo sabe?», negué con la cabeza. Lesia. «Esa niña debería estar aquí contigo. Ana estaría muy decepcionada», dijo con voz entrecortada. Esa misma tarde Carolina me llamó, no para preguntar por la consulta médica, sino para decirme que había visto un conjunto de muebles de jardín en oferta. «Papá, tú no tienes jardín, pero yo sí. Solo cuesta 1,000 euros. Podrías transferirme el dinero y yo me encargo de todo», dijo con tono despreocupado. Yo acababa de recibir la confirmación de que mi cáncer había avanzado por un retraso causado por ella misma. «Carolina, no es buen momento para gastos superfluos. Tengo tratamientos médicos costosos por delante», respondí con frialdad. Hubo un silencio breve. «Bueno, era solo una idea. Pensé que querrías ayudar a tu hija», contestó antes de colgar con una frialdad que ya no me sorprendía. El 20 de agosto recibí una llamada inesperada de Roberto Campos Delgado, un antiguo colega con quien trabajé en los 90. «Ramón, me encontré hace unos días con tu yerno, Julián Bernal. Networking», dijo delante de varios gestores financieros, que pronto tendría disponibles 2 inmuebles prime en Zaragoza y Salou para vender o invertir. Comentó que eran herencia familiar, que se liquidaría próximamente. «Estoy perfectamente vivo y consciente, Roberto. Esos inmuebles son míos y no están en venta», respondí con rabia contenida. «Entonces ten cuidado, amigo», me advirtió. Colgué y me quedé en silencio. Julián ya estaba comercializando mis propiedades mientras yo seguía aquí, luchando por mi vida. Julián hablaba de mi herencia en tiempo presente, como si yo ya estuviera muerto o incapacitado. La audacia era impresionante. El 22 de agosto, a las 11 en punto, entré al Bufete Mendoza y Asociados, ubicado en el centro de Zaragoza, en una calle elegante rodeada de edificios históricos. Las oficinas eran sobrias, pero respiraban profesionalidad. Madera oscura, estanterías repletas de códigos legales, diplomas enmarcados. La recepcionista me condujo a un despacho amplio donde me esperaba don Felipe Mendoza Ruiz, un abogado de unos 55 años, cabello gris perfectamente cortado, traje impecable y mirada analítica. «Señor Castaño, bienvenido. Siéntese, por favor. Cuénteme qué lo trae por aquí», dijo con voz profesional pero cercana. Durante casi 1 hora le conté todo con la precisión de un informe técnico. La cita cancelada del 15 de junio, el testimonio de Dolores, las conversaciones sobre residencias y transferencia de propiedad, la llamada del banco, el comentario de Roberto sobre Julián comercializando mis inmuebles, las solicitudes financieras constantes de Carolina, los informes médicos que demostraban el daño causado por el retraso en mi tratamiento. Felipe Mendoza tomaba notas meticulosas en su ordenador. Cuando terminé, entrelazó los dedos sobre la mesa. «Señor Castaño», dijo con tono firme,
Lo que me describe es un patrón claro de abuso económico hacia una persona vulnerable. Con la reforma reciente del Código Civil, estos casos tienen bastante peso legal. Me explicó que, aunque yo estaba en plena capacidad mental y jurídica, mi condición médica me volvía más vulnerable a manipulaciones. Que Julián estuviera hablando públicamente de vender mis propiedades mientras yo estoy vivo, sumado a los intentos de Carolina por controlar mis cuentas y la cancelación de mi cita oncológica, construía un caso sólido. Su hija asumió un deber de cuidado al comprometerse con su traslado a tratamiento oncológico urgente, añadió. Cancelar esa responsabilidad para actividades recreativas causó un daño médico documentado. Eso se considera negligencia por omisión. Luego me expuso las opciones. Proteger mi patrimonio mediante reorganización legal inmediata. Establecer directivas médicas claras, nombrando a alguien de confianza que no fuera Carolina. Considerar acciones legales, si así lo deseaba. ¿Puede detallarme exactamente qué posee?, preguntó. Saqué los documentos que había preparado. Apartamento en Zaragoza valorado en 210.000 €. Apartamento en Salou valorado en 120.000 €. Finca en Cariñena, más 70.000 € en cuentas de ahorro. Total aproximado, 400.000 € sin deudas, fruto de toda una vida de trabajo. Patrimonio limpio, asintió Felipe. Según la ley, la legítima estricta son 2/3 del total, divididos entre los descendientes. En su caso, Carolina y Tomás, 133.000 € para cada uno. Lo demás, usted puede disponerlo como desee. El tercio restante, 134.000, es de libre disposición. Usted puede dejárselo a quien desee. Tomás, instituciones benéficas, amigos, explicó don Felipe con claridad. Mi recomendación, destínelo íntegramente a Tomás. Además, podemos realizar una donación en vida de la vivienda de Salou a su hijo. Las donaciones entre padres e hijos tienen beneficios fiscales en Cataluña, y esto sacaría esos 120.000 del alcance de Carolina inmediatamente. Hice cálculos rápidos en mi cabeza. Entonces, Carolina recibiría únicamente su legítima de 133.000 €, de un total de 400.000 €. Dije en voz baja. Exactamente. Probablemente esperaba la mitad o más, respondió don Felipe. Es la reducción máxima legal sin desheredarla, y jurídicamente es mucho más sólida. Acepté todas sus recomendaciones. Don Felipe preparó la documentación necesaria. Un nuevo testamento, las escrituras de donación de la vivienda de Salou, poderes médicos designando a Tomás como único representante autorizado para mis decisiones sanitarias y las instrucciones bancarias que bloqueaban cualquier acceso de terceros. Necesitaremos acudir al notario esta misma semana, añadió. Tengo mi primera sesión de quimioterapia el viernes 25 por la mañana, pero puedo ir por la tarde. Perfecto. Coordinaré con el notario y le confirmo la hora exacta. Esa noche del viernes 22, Tomás llegó desde Valencia. Lo recogí en la estación de tren. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, estás muy delgado, dijo abrazándome. Había perdido casi 12 kilos desde marzo. En el taxi le conté todo. Lo de Carolina y Julián, el banco, el abogado, las medidas de protección. Tomás me escuchaba en silencio, con el rostro cada vez más tenso. No puedo creer que mi propia hermana sea capaz de esto. No creo que Carolina naciera así. Le respondí con calma. Julián encontró sus debilidades y las usó. Inseguridad económica, necesidad de estatus, la presión de su suegra. La transformó en alguien que tu madre no reconocería. El sábado 23, Tomás y yo pasamos el día organizando documentos, escrituras originales, extractos bancarios, libro de familia, títulos profesionales. Todo estaba archivado con precisión. Esa tarde sonó mi móvil. Era Carolina.
Papá, ¿cómo estás? No sé nada de ti desde hace días. Estuve en el hospital el 18, consulta con oncología, respondí. Ah, ¿y qué dijeron? Preguntó con indiferencia. Que el tumor avanzó, que empiezo quimioterapia el viernes. Bueno, seguro los médicos exageran. Tú te ves bien, no me veía bien. Carolina, Tomás está aquí conmigo. Él me acompañará al tratamiento, dije intencionadamente. Tomás fue a Zaragoza. ¿Por qué no me avisaron? Replicó molesta. Vino a cuidar a su padre enfermo. No necesitaba tu autorización, respondí con frialdad. Tomás, que había escuchado toda la conversación, negó en silencio con la cabeza. Tomás negó con la cabeza en silencio. Está nerviosa, me dijo. Siente que está perdiendo el control. Y tenía razón. Cada decisión que tomaba por mi cuenta erosionaba el plan que Carolina y Julián habían construido cuidadosamente. El domingo 4 hice algo que no había hecho en meses. Fui a misa en la parroquia de San Fernando, cerca de mi casa en Zaragoza. No soy especialmente religioso, pero Ana lo era. Y ese lugar siempre me daba una sensación de claridad. Después de la misa hablé brevemente con el padre Gonzalo Sanz, el mismo párroco que ofició el funeral de mi esposa. Le conté, en términos generales, mi situación médica y familiar. Me escuchó con atención, luego me puso una mano en el hombro. Ramón, proteger lo que construiste con honestidad no es avaricia, es responsabilidad. Y enseñar consecuencias a quienes actúan mal, incluso si son de tu sangre, no es crueldad, es justicia. Ana estaría orgullosa de ti. Sus palabras me dieron una paz que no había sentido en semanas. El lunes 25 comenzó temprano. Miguel, el conductor del servicio médico, me recogió a las 7:30. Tomás venía conmigo. La primera sesión de quimioterapia en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa duró 4 horas. Me conectaron a una vía intravenosa y me administraron 3 medicamentos distintos. El doctor Serrano supervisó personalmente el proceso y me entregó el informe técnico que le había solicitado. 8 páginas documentando fechas exactas, progresión tumoral y cómo el retraso de junio a agosto había empeorado mi pronóstico. Doctor, este documento es exactamente lo que necesitaba. Gracias por su profesionalismo, le dije al guardarlo en mi maletín. Salimos del hospital a las 12:30. Me sentía débil, pero mentalmente firme. A las 10:16 teníamos cita en la notaría de don Esteban Navarro Campos, un edificio señorial del centro de Zaragoza. Don Felipe nos esperaba en la entrada con 2 asistentes cargando carpetas. La notaría olía a madera vieja y seriedad jurídica. Don Esteban, notario de 63 años, revisó mi DNI, libro de familia y el certificado médico de capacidad mental que don Felipe había coordinado días antes. Señor Castaño, hoy procederemos con 3 actos jurídicos. Nuevo testamento revocando anteriores. Donación de inmueble a su hijo Tomás y poderes sanitarios específicos. ¿Confirma que estas decisiones son tomadas libremente? Confirmo absolutamente, respondí mirándole a los ojos. Firmé documento tras documento. El Nuevo Testamento especificaba que, de los 400,000 euro totales, 266,000 constituían legítima estricta dividida entre mis hijos. Carolina recibiría 133,000 euro y Tomás, además de su legítima, los 194,000 euro del tercio de libre disposición. El total ascendía a 267,000 euro, el doble que lo que le correspondería a Carolina. La escritura de donación transfería el apartamento de Salou, valorado en 120,000 euro, a Tomás en vida. Con ello, mi patrimonio testamentario quedaba reducido a 280,000 euro, de los cuales Carolina solo recibiría su porción proporcional de legítima. Los números eran claros. Ella esperaba heredar al menos 200 euro, quizás más si conseguía manipularme antes de mi muerte. Ahora,
Su parte quedaba reducida a 133.000 €. Los poderes médicos nombraban exclusivamente a Tomás como representante autorizado en caso de incapacidad temporal. Carolina no tendría ninguna autoridad sobre mi tratamiento médico. Don Esteban leyó en voz alta cada documento, verificando mi comprensión y mi voluntad. Firmé cada página con mi rúbrica. Tomás firmó como receptor de la donación y como apoderado sanitario. Todo quedó registrado oficialmente a las 18 horas del lunes 25 de agosto de 2024. Al salir de la notaría, don Felipe Mendoza nos acompañó a una terraza cercana. Señor Castaño, sus bienes están protegidos legalmente. Carolina no puede hacer absolutamente nada. Cualquier intento de impugnar será rechazado. Hemos documentado su capacidad plena, dijo con tono sereno. Por ahora mantengamos esto en silencio, le respondí. Quiero ver cómo se mueven. Tengo la sensación de que aún no han mostrado todas sus cartas. Don Felipe asintió satisfecho. Sabio. Me mantendrá informado, y permítame decirle algo personal. En 30 años de ejercicio he visto muchos casos de abuso familiar. Muy pocos actúan con la claridad, rapidez y estrategia que usted ha demostrado. Esa noche, Tomás y yo cenamos tranquilamente en mi piso. Él preparó una sopa ligera porque los fármacos de la quimioterapia me habían quitado el apetito. Papá, ¿cómo te sientes con todo esto?, me preguntó. Me duele lo que mi hija se ha convertido, le respondí. Pero me dolería más permitir que abuse de mí sin consecuencias. Tu madre me enseñó que amar no es tolerar el maltrato. Esto es amor con límites, Tomás. Es la última lección que puedo darle a tu hermana. La mañana del martes 26 de agosto recibí una llamada de don Alberto Paredes Moreno, mi contador de confianza. Don Ramón, necesito informarle algo delicado. Ayer vino su yerno, Julián Bernal, con documentos impresos que parecían poderes notariales. Preguntó por sus inversiones, fondos de pensión y pólizas de seguro de vida. Sentí que la sangre se me helaba. Don Alberto, no proporcione ninguna información a Julián ni a Carolina sin mi presencia y autorización escrita. Tomás es mi único representante. Descuide, don Ramón, respondió con firmeza. No le di ninguna información. De hecho, le pedí que se marchara cuando insistió demasiado. Me dijo don Alberto por teléfono. Pero me pareció importante advertirle. Su comportamiento fue agresivo, poco propio de alguien que supuestamente busca ayudar a un familiar. Le agradecí profundamente su lealtad. Colgué y le conté a Tomás de inmediato. Se están desesperando, dije con calma. Sienten que algo cambió, pero no saben exactamente qué. Van a acelerar sus movimientos. Y no me equivoqué. Esa misma tarde, a las 17:20, Carolina apareció en mi piso sin avisar. Venía con Julián y, para mi sorpresa, también con Julia, su suegra. Los tres subieron juntos. Al abrir la puerta y verlos, supe al instante que venían con un plan. Papá, necesitamos hablar seriamente, comenzó Carolina, intentando sonar firme, aunque su voz tenía un matiz nervioso. Entraron sin esperar invitación. Tomás, que estaba en mi habitación trabajando con su portátil, salió al escuchar sus voces. Julián tomó la palabra enseguida. Ramón, hemos estado muy preocupados por ti. Tu salud, tu capacidad para manejar asuntos complejos. Sabemos que comenzaste la quimioterapia. Esos tratamientos afectan la claridad mental y la capacidad de decisión. No es tu culpa, es química. Julia intervino con un tono meloso. Don Ramón, yo pasé por algo parecido con mi difunto esposo. Los tratamientos oncológicos son terribles. Se necesita ayuda constante. Estoy aquí para apoyar a Carolina en este momento tan difícil para la familia. Tomás y yo intercambiamos una mirada. La presencia de Julia lo decía todo. Venía como testigo para legitimar lo que iba a pasar. Carolina sacó unos papeles de su bolso. Papá, preparamos documentos de poder general. Es para facilitarte la vida.
Yo me encargaré de pagar facturas, gestionar propiedades, coordinar médicos. Tú solo tendrás que concentrarte en curarte. Tomé los papeles y los leí despacio, aunque ya sabía lo que contenían. Poderes amplísimos, autorizándola a vender propiedades, vaciar cuentas bancarias, firmar contratos en mi nombre y decidir sobre mi tratamiento médico. Me convertiría en un títere legal y ella movería los hilos. Estos documentos le dan control absoluto sobre todo lo que poseo. Comenté señalando cláusulas específicas. Es por tu bien, intervino Julián con rapidez. Imagina que te pasa algo. Alguien tiene que poder actuar. Dejé los papeles sobre la mesa. ¿Y por qué no Tomás? Él también es mi hijo. Carolina se tensó. Marcos vive en Valencia, no puede estar aquí, respondió. Interesante, dije con voz neutra. Tomás ha estado más presente en las últimas 2 semanas que tú en meses. Julián cambió de táctica. Ramón, seamos prácticos. Tienes 72 años, cáncer avanzado y un patrimonio importante. Yo trabajo en gestión financiera. Puedo optimizar tus recursos, asegurar que el dinero rinda, proteger tu legado. Es mi especialidad, dijo Julián con seguridad. Ahí estaba. El verdadero objetivo, por fin verbalizado sin disfraces. Acceso a mi dinero bajo el pretexto de una gestión profesional. Tengo una pregunta, dije inclinándome hacia adelante. ¿Por qué el jueves pasado estuviste en las oficinas de mi contador preguntando por mis inversiones y pólizas de seguro sin mi autorización? El silencio fue absoluto. Julián palideció. Carolina lo miró con pánico. Julia carraspeó incómoda. Yo solo estaba haciendo consultas preliminares, tartamudeó Julián. ¿Y por qué hace 3 semanas le dijiste a Roberto Campos que tendrías disponibles 2 inmuebles Prim en Zaragoza y Salou para liquidación de herencia próxima? Palabras textuales de un testigo directo. Carolina también palideció. Julián abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Tomás se levantó de su silla y se colocó junto a mí. ¿Queréis que os diga lo que realmente está pasando aquí? Dijo Tomás con voz firme. Vosotros planeasteis esto desde hace meses. Cancelar la cita médica de papá no fue un descuido. Fue sabotaje deliberado para deteriorar su salud. Queríais que empeorara, que dependiera de vosotros y que firmara papeles como estos cuando estuviera débil y asustado. Eso es ridículo, Tomás. ¿Cómo te atreves a acusar a tu propia hermana de algo así? Gritó Carolina, pero su voz temblaba. Fui hasta mi escritorio y saqué mi cuaderno. Lo abrí en la primera página. 15 de junio. Leí. Carolina cancela transporte a consulta oncológica urgente para llevar a Julia al spa. Testimonio de vecina Dolores Martínez. Las vio pasar riendo frente a este edificio mientras yo estaba en un taxi intentando llegar al hospital. Perdí la cita. El tumor avanzó. Pasé páginas con calma. 23 de julio. Gerente del banco me informa que Carolina preguntó cómo obtener control sobre mis cuentas. 14 de agosto. Carolina y Julián sugieren residencia y transferencia de mi apartamento. 20 de agosto. Julián comercializa públicamente mis propiedades como herencia inminente. Cada fecha, cada hecho documentado, caía sobre ellos como un martillo. Todo eso son malentendidos. Estás paranoico por los medicamentos, dijo Julián, intentando recuperar el control. La quimioterapia causa suspicacia. Necesitas ayuda psicológica. Ahí estaba la siguiente fase de su estrategia: desacreditarme como mentalmente inestable. Caminé hasta mi maletín y saqué carpetas transparentes con documentos perfectamente organizados. Aquí está el informe completo del Dr. Serrano Rivas, oncólogo del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, dije con voz clara. 8 páginas que documentan fechas precisas, evolución tumoral y la correlación directa entre el retraso de junio y agosto y el empeoramiento pronóstico.
No había margen para negar los hechos. Puse otra carpeta sobre la mesa. Aquí están declaraciones notarizadas de 3 testigos, dije con voz firme. Dolores Martínez, que os vio el 15 de junio. Roberto Campos, sobre tus comentarios públicos comercializando mis propiedades. Y la gerente del Banco Santander, sobre las consultas inapropiadas que hiciste, Carolina. Saqué una tercera carpeta. Certificado de capacidad mental completa. Continué. Firmado por el doctor Vicente Salazar Ortiz, psiquiatra colegiado, hace 5 días. Confirma que conservo todas mis facultades cognitivas intactas, memoria perfecta, razonamiento lógico preservado, capacidad de decisión plena. El rostro de Julián había pasado de pálido a ceniza. Carolina miraba los documentos como si fueran serpientes venenosas, pero no había terminado. Saqué un sobre grande sellado. Lo abrí con calma. Escrituras notariales fechadas ayer, 25 de agosto de 2024. Ante el notario Esteban Navarro Campos. Dije. Documento 1. Testamento nuevo, revocando cualquier disposición anterior. De mi patrimonio total de 400,000 orerero, Carolina recibirá únicamente su legítima estricta legal, 133,000 orerero. Tomás recibirá 267,000 perlo. Documento 2. Donación en vida del apartamento de Salou a Tomás. Efectiva inmediatamente. Documento 3. Poderes sanitarios exclusivos, a favor de Tomás como único representante autorizado para decisiones médicas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carolina se puso de pie temblando. ¿Qué hiciste, papá? No puedes hacer esto. Soy tu hija, te he cuidado. Me cuidaste hasta que te casaste con Julián, respondí, con calma contenida. Después me convertí en un estorbo con dinero. Cancelaste mi tratamiento oncológico por un spa. Pasaste frente a mi casa riendo mientras yo sufría en un taxi. Minimizaste mi cáncer ante tu hermano. Intentaste controlar mis finanzas a mis espaldas. Y ahora traes papeles para despojarme legalmente de lo que construí en 42 años de trabajo honesto. Carolina empezó a llorar. Pero eran lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. Esto es culpa de Tomás. Él te manipuló. Tomás no tuvo que hacer nada. Tus acciones hablaron por ti. Julián, recuperando su arrogancia, lanzó su amenaza. Esto no va a quedar así, Ramón. Esos documentos se pueden impugnar. Influencia indebida. Capacidad disminuida. Tenemos abogados. Tomás soltó una risa seca. Inténtalo. Tenemos 3 evaluaciones médicas independientes, 6 meses de documentación de vuestros intentos de manipulación, testigos y grabaciones. Saqué mi móvil. En España es completamente legal grabar conversaciones propias, dije. Tengo 4 grabaciones con Carolina minimizando mi enfermedad y pidiendo dinero. Todas admisibles como prueba legal. Sus rostros cambiaron de color. Julia, que había permanecido callada durante todo el intercambio, finalmente habló. Carolina, creo que deberíamos irnos. Esto se salió de control. Había pánico real en su voz. Seguramente calculaba cómo su participación como testigo en esta farsa podía afectarla legal o socialmente. Carolina se volvió hacia ella furiosa. Tú dijiste que esto funcionaría. Dijiste que solo necesitábamos presionarlo cuando estuviera débil por la quimioterapia, que firmaría cualquier cosa. Ahí estaba. La confesión directa de que Julia no solo sabía del plan, sino que había aconsejado sobre el momento y la estrategia. Tomás sacó su móvil del bolsillo. Había estado grabando toda la conversación desde que llegaron. Julián lo notó y su expresión pasó de arrogancia a terror puro. «Carolina, cállate. No digas nada más. Nos vamos ahora», gruñó Julián. Pero Carolina estaba en pleno colapso emocional. «No es justo. Ese dinero debería ser mío. Trabajé cuidándote después de que mamá murió. Me lo merezco». «Te mereces exactamente lo que recibirás.
Tu legítima legal y nada más, respondí con firmeza absoluta. Y considera que he tenido misericordia. Pude haber iniciado procesos legales por negligencia médica deliberada, intento de fraude financiero, abuso de persona vulnerable. Pude haberte desheredado completamente. No lo hice porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hija. Me acerqué a ella, mirándola a los ojos. Pero escúchame muy bien, Carolina. Desde este momento no tienes ningún acceso a mi vida, mis decisiones ni mis bienes más allá de lo estrictamente legal. Cuando yo muera, recibirás un cheque de 133,000 euros. Esa será la última vez que algo mío llegue a tus manos. No habrá funeral al que puedas asistir, ni reconciliación en mi lecho de muerte. Esta es tu consecuencia. Vive con ella. Carolina salió corriendo, sollozando. Julián me lanzó una mirada de odio antes de seguirla. Julia se quedó de pie en la sala, incómoda, sin saber si seguir a su nuera o intentar justificarse. Señora Julia, le sugiero que reconsidere muy bien su asociación con este asunto, dije. Está documentada como participante activa en un intento de fraude contra una persona enferma. Eso tiene consecuencias legales y sociales. Julia salió apresurada, aterrada. Cuando la puerta se cerró, Tomás y yo nos quedamos en silencio unos minutos. Papá, fuiste implacable, pero justo, dijo con lágrimas en los ojos. Mamá habría estado orgullosa. Me dejé caer en el sofá. No sentí placer, respondí. Sentí tristeza profunda, pero era necesario. Si hubiera mostrado una sola grieta, ellos habrían seguido. Esa noche dormí mejor que en meses. Había claridad. Las cartas estaban sobre la mesa. Ya no quedaban falsas esperanzas ni interpretaciones amables. Los días siguientes trajeron exactamente las consecuencias que había anticipado. El miércoles 27 de agosto recibí un correo electrónico del bufete jurídico de Carolina y Julián. González Abogados Asociados. Carta formal, anunciando su intención de impugnar el testamento por influencia indebida de terceros y capacidad disminuida del testador. Exactamente lo que Julián había amenazado. Reenvié el correo inmediatamente a don Felipe Mendoza. Su respuesta llegó en menos de 2 horas. Esperábamos esto. Tenemos documentación blindada. Prepararé respuesta formal rechazando todas las alegaciones y advirtiendo sobre las consecuencias de una litigación frívola. Tranquilo. El jueves 8, Dolores Martínez subió a visitarme. Ramón, vi a Carolina en el supermercado esta mañana. Intenté saludarla y me dio la espalda. Luego la oí decirle a otra persona que habías perdido la cabeza por los medicamentos y que Tomás te había manipulado para robar su herencia. Está difundiendo mentiras, dije sereno. Le pedí que si alguien le preguntaba, simplemente dijera: soy testigo registrada de lo que vi el 15 de junio. La verdad está de nuestro lado. Y así fue. La comunidad de vecinos de Zaragoza, especialmente entre las personas mayores que me conocían desde hacía décadas, empezó a hablar. Corrió la voz. La hija que había cancelado el transporte oncológico de su padre para llevar a su suegra al spa. Los detalles se filtraron. El avance del tumor, los intentos de apropiación financiera, los documentos falsos. El padre Gonzalo me llamó el viernes 29. Ramón, quería que supieras que Carolina vino a la parroquia exigiendo que mediara en la terrible injusticia que tú y Tomás le estáis haciendo. Le expliqué que no podía intervenir sin conocer todos los hechos. Se fue furiosa acusándome de estar comprado. Gracias, padre. Lamento que la haya arrastrado a esto. No te disculpes. Esto confirma que tomaste las decisiones correctas. El sábado 30, Tomás tuvo que regresar a Valencia. Antes de irse, organizamos todo. Calendario de quimioterapia, transporte médico, enfermera particular 2 veces por semana y sistema de videollamadas diarias. También dejó configurado un sistema para escanear y enviarle cualquier documento sospechoso. Papá, si Carolina o Julián intentan contactarte, no respondas sin testigos o grabar.
Avísame enseguida. Lo abracé fuerte. Había perdido a una hija, sí, pero el hijo que me quedaba valía por 1000. El lunes 1 de septiembre llegó la carta certificada de González Abogados, formalizando la impugnación. Don Felipe respondió el martes 2, con un documento legal de 22 páginas que desmontaba cada argumento. Evaluaciones psiquiátricas múltiples. Cronología documentada de intentos de manipulación. Testimonios notarizados. Grabaciones legales. Certificaciones notariales de capacidad. Además, don Felipe Mendoza advirtió formalmente que continuar con una litigación frívola resultaría en contrademanda por acoso judicial y reclamación de costas legales. El bufete de Carolina y Julián no volvió a escribir. El jueves 4 de septiembre, durante mi segunda sesión de quimioterapia en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con el altavoz activado. Era Julia. Don Ramón, soy Julia. Por favor, no cuelgue. Su voz sonaba desesperada. Necesito hablar con usted. Carolina y Julián me han cortado completamente. Dicen que arruiné todo por hablar de más. Mi familia me culpa de algo que ellos planearon. Mis amigas me evitan. Mi hijo está furioso conmigo. Por favor, ayúdeme a aclarar que yo solo intentaba apoyar a mi nuera. La ironía era casi cómica. Había participado activamente en un plan para defraudarme, y ahora que ese plan se había derrumbado, quería que la rescatara de las consecuencias. Señora Julia, usted vino a mi casa como testigo para validar documentos fraudulentos, respondí con voz serena. Aconsejó sobre el momento para presionarme cuando estuviera vulnerable. Sus palabras están grabadas, no puedo ayudarla. Las consecuencias que enfrenta son proporcionales a sus actos. Colgué y bloqueé su número. El doctor Serrano, que había escuchado parte de la conversación mientras revisaba mis constantes, negó con la cabeza. Señor Castaño, en 30 años tratando pacientes oncológicos, he visto a muchas familias aprovecharse de la vulnerabilidad, pero nunca vi a alguien defenderse con tanta claridad estratégica. Gracias, doctor. 42 años resolviendo problemas de ingeniería me enseñaron que los problemas no desaparecen ignorándolos, le respondí. Se enfrentan con método, datos y decisiones firmes. Septiembre transcurrió entre las sesiones de quimioterapia, efectos secundarios manejables y una calma extraña tras la tormenta. Tomás venía cada 2 fines de semana desde Valencia. Teníamos una rutina clara. Videollamadas diarias a las 21 pausas, coordinación médica, reportes compartidos. El martes 19 de septiembre recibí la visita inesperada de Javier Medina Torres, mi antiguo socio de proyectos, ingeniero retirado con quien había construido 2 puentes en los 90. Ramón, vine porque me enteré de tu situación. Quería verte. Pasamos la tarde recordando obras, desafíos técnicos y anécdotas. Antes de irse, mencionó. También vine porque vi a Julián en una reunión de inversores. Intentaba conseguir financiación usando tus propiedades como garantía. Los inversores se retiraron al ver que todo seguía a tu nombre y había conflicto familiar documentado. Su reputación profesional estaba destruida. Nadie quiere asociarse con alguien que intenta comercializar bienes que no posee. Esa información fue reveladora. El plan de Julián no era solo quedarse con mi patrimonio. Era usarlo como apalancamiento para negocios propios antes incluso de tenerlo legalmente. La codicia era más profunda de lo que imaginé. El 26 de septiembre, durante mi 4ª sesión de quimioterapia, el doctor Serrano revisó mis análisis con expresión cautelosamente optimista. Señor Castaño, los marcadores tumorales están descendiendo. El tumor se ha reducido de 3,9 centímetros. La quimioterapia está funcionando. Si esta tendencia continúa, podríamos considerar cirugía en diciembre o enero. Era la primera buena noticia en meses. Llamé a Tomás inmediatamente. Él gritó de alegría al otro lado de la línea. Su felicidad me llenó de una energía que los medicamentos no podían darme. Octubre trajo temperaturas frescas y cambios visibles en mi vida. La historia de Carolina y Julián
ya era conocida en buena parte de Zaragoza. El 3 de octubre, la señora Paredes del banco me llamó para informarme que Carolina había cerrado su cuenta muy molesta, exigiendo transferencias y acusando a la entidad de deslealtad. El 9 de octubre, Dolores Martínez me contó que había visto un cartel inmobiliario en la casa de Carolina y Julián. Parecía que se mudaban. Quizás era mejor así. El 15 de octubre terminé mi sexto y último ciclo de quimioterapia. Los resultados del 22 de octubre mostraron una reducción del tumor a 2,2 dentro de parámetros quirúrgicos. Señor Castaño, dijo el doctor Serrano estrechándome la mano, está en remisión parcial. Programaremos cirugía para enero. Cuando salí del hospital, respiré profundamente. Había perdido mucho desde aquel 15 de junio, pero también había ganado claridad. El 26 de octubre, Tomás llegó a Zaragoza para pasar una semana conmigo. Cocinamos, vimos películas y organizamos mis documentos. Una tarde sonó el timbre. Carta certificada de Ramírez en Socios Abogados. Carolina solicitaba adelanto de legítima hereditaria para financiar su divorcio de Julián. Mostré la carta a don Felipe Mendoza en videollamada. No hay obligación legal, me dijo. Ignórela. Es un intento desesperado. El 31 de octubre, Carolina me llamó llorando. Julián la había dejado. Había perdido su casa y estaba sola. Carolina, eres mi hija biológica. Pero las hijas verdaderas no dejan morir a sus padres por conveniencia financiera, respondí. Cosechas lo que sembraste. Colgué. 17 de enero de 2025. Cirugía. 5 horas. Resección completa con márgenes limpios. En marzo ya caminaba 30 minutos diarios. El 23 de marzo. Revisión oncológica. Remisión completa. En abril, sentado en mi balcón, pensé en Ana Beltrán. Lo logré, amor, susurré. Vencí el cáncer. Y la traición. Establecí límites. Enseñé consecuencias, como Ana me enseñó a hacerlo en vida. Carolina intentó contactarme 17 veces durante estos 10 meses. Llamadas, mensajes, correos electrónicos, cartas postales. Al principio eran exigentes, luego suplicantes. Finalmente desesperadas. No respondí a ninguna. Tomás me informó que ella consiguió trabajo como administrativa en una empresa mediana. Alquila un pequeño piso en las afueras de Zaragoza y vive modestamente. Su divorcio de Julián se finalizó en febrero. Él se trasladó a Valencia intentando reconstruir su carrera lejos del escándalo. Julia, según me contó Dolores Martínez, sufrió un aislamiento social severo. Su participación en el intento de fraude contra un hombre enfermo la convirtió en paria social. Incluso su propio hijo se distanció durante meses. Ahora vive tranquila, pero su reputación nunca se recuperó del todo. El 9 de abril, recibí visita de don Felipe Mendoza. Venía a revisar mi documentación anual y también a darme buenas noticias. Señor Castaño, el bufete que representaba a su hija cerró el caso en marzo. No habrá más intentos de impugnación testamentaria. Legalmente todo está cerrado. Le agradecí profundamente su ayuda durante aquellos meses oscuros. Don Felipe, sin su asesoramiento estratégico, podría haberlo perdido todo. Yo solo proporcioné el marco legal, Ramón, respondió. La determinación fue suya. El 14 de abril, cumpleaños de Ana Beltrán. Fui temprano al cementerio con rosas blancas. Mientras las colocaba, escuché pasos a mi espalda. Me giré. Era Carolina. Se veía diferente, más delgada, con el cabello corto, ropa sencilla, sin maquillaje ni joyas. Tenía ojeras profundas y una expresión de derrota. Papá, sabía que vendrías hoy. Es el cumpleaños de mamá. Necesitaba verte, dijo con voz temblorosa. Guardé silencio. He tenido 10 meses para pensar sobre todo. Continuó. Sobre quién me convertí, sobre cómo decepcioné a mamá
a ti y a mí misma. No espero tu perdón. No lo merezco, pero necesitaba que supieras que lo entiendo ahora. Las lágrimas corrían por sus mejillas. He empezado terapia psicológica, confesó. Estoy trabajando en entender cómo permití que Julián me convirtiera en alguien tan horrible. Cómo prioricé dinero sobre tu vida. Cómo cancelé tu cita oncológica por un spa. Papá, casi te mato. Finalmente hablé, con voz tranquila pero firme. Carolina, me alegra que estés en terapia. Me alegra que reconozcas lo que hiciste. Pero reconocimiento no equivale a restauración. Algunas cosas, una vez rotas, no se reparan completamente. Puedes aprender, crecer y ser mejor persona. Espero que lo hagas. Pero nuestra relación como padre e hija murió el 15 de junio de 2023, cuando dijiste, Julia tiene prioridad. Esa fue tu elección definitiva, dije con voz firme, sin rabia, pero con una tristeza que pesaba como plomo. Carolina tembló ligeramente. Nunca podrás perdonarme, susurró, con un hilo de voz. Quizás algún día pueda perdonarte en mi corazón, respondí. Pero eso no significa que te permitiré volver a mi vida. El perdón no implica restaurar la confianza, y la confianza que destruiste es irrecuperable. Permanecimos unos segundos frente a la tumba de Ana Beltrán, en silencio, con el aire fresco de abril colándose entre las flores blancas que acababa de colocar. Vivirás tu vida. Yo viviré la mía, continué. Cuando yo muera, recibirás tu legítima legal. Y esa será nuestra última interacción. Me di la vuelta, dándole la espalda a Carolina, y me incliné suavemente sobre la lápida de Ana. A mis espaldas escuché primero sus sollozos, luego sus pasos alejándose poco a poco por el sendero del cementerio. No la seguí con la mirada. No lo necesitaba. Algunas despedidas no necesitan palabras finales. Respiré profundamente. Había pasado demasiado tiempo intentando sobrevivir al dolor, al cáncer y a la traición. Aquella mañana, en la fecha en que Ana habría cumplido un año más, sentí paz. No era alegría, pero sí paz. Había logrado proteger mi salud, mi patrimonio y mi dignidad. Había demostrado, a ella y a mí mismo, que el amor no significa permitir abusos, y que el perdón no borra las consecuencias. Me quedé un rato más frente a la tumba, hablando en voz baja con Ana, como había hecho muchas veces durante todo el proceso. No sé si algún día nuestra hija comprenderá lo que destruyó, pero yo no podía permitir que nos borrara a los dos. El cielo de Zaragoza estaba despejado, con el canto de unos gorriones en los cipreses. Cerré los ojos y pensé en todo el camino recorrido desde aquel 15 de junio. Había ganado la batalla contra el cáncer y, sobre todo, contra la manipulación emocional. Salí del cementerio con paso lento, pero firme.